Muchas gracias por estar nuevamente en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, cada día compartiendo con ustedes nuevos temas. Hoy, desde otra de la parte de nuestro parque médico, ustedes ven este lindo paisaje, este lindo mural del maestro John Jaime Morales, que ha sido un apoyo importante en la parte decorativa de este parque médico, y el ilusionismo que nos deja la naturaleza, que infortunadamente en muchas partes queda plasmado en obras porque la evolución, entre comillas, está acabando cada vez más nuestra fauna, nuestros bosques, y ojalá esto no termine únicamente en murales, sino que estas bellezas sean conservadas en sus fincas, en sus patios, en sus casas, y dejemos el daño ecológico que tanto estamos haciendo y que nos está dejando sin agua y sin oxígeno. Y cada día nosotros queremos compartir con ustedes nuevos temas de prevención y de educación, y es un esfuerzo grande que hacemos con todos ustedes. Este paisaje y todos estos murales que ustedes ven en el fondo hacen parte de algo que estamos tratando de hacer con todos los médicos para el bienestar de los pacientes que llegan de otras partes y buscan hospedaje, porque queremos en nuestro parque médico tenerles la oportunidad de un hábitat, de una casa, como lo escribimos en nuestro libro de construcción, Construye Vida en tu Hábitat, un libro de bioarquitectura que escribí con mis hermanos, y ojalá estas personas que vienen desde tan lejos se hospeden y queden con nosotros en este sitio, además de las áreas húmedas y gimnasio que les vamos a tener. Las personas que nos han preguntado también por los diferentes puntos de venta en el país, ustedes pueden revisar la página www.doctorrojas.net. Allí ustedes encontrarán muchísima información acerca de estos puntos: en Bucaramanga, Nueces y Semillas; en Medellín, en Estar Bien, en la Plaza Botero; en Cali, en Tienda Naturistas Artemisa y Droguerías Alonso, y en tantas partes que nosotros queremos que ustedes puedan acceder a la información, a los medicamentos y a los libros. Hoy estaremos compartiendo un tema con ustedes que tiene que ver con el dolor crónico de espalda, cervical, con las malas posturas. Nosotros hemos caído en un error creyendo que los dolores se manejan siempre con analgésicos, y posiblemente el analgésico, como dice el nombre, calme, es un calmante. Pero yo nunca he visto que un analgésico o un calmante pueda corregir la postura de una vértebra, que pueda mejorar la contracción severa que puede tener un músculo por una mala postura, donde empiezan nuevas técnicas terapéuticas como la osteopatía, la quiropraxia, la acupuntura, la terapia neural, la relajación, la hidroterapia, la electroterapia. Todas estas terapias que definitivamente hacen un complemento a la misma quiropraxia. Como hay un desconocimiento muy grande, es importante que durante este programa ustedes, con el comparativo de imágenes que Jennifer Triviño les va mostrando de la columna vertebral, entiendan la terapia que vamos a hacer hoy con la persona que nos apoya en el parque médico, Raúl Andrés, una persona con una amplia experiencia en estas técnicas terapéuticas del dolor. Y entiendan ustedes por qué muchas veces nosotros, cuando nos llegan estos pacientes, les remitimos para que les hagan este tipo de terapias, y la mayoría, sin necesidad de analgésicos, salen de estos cuadros crónicos de dolor. Todo esto después de este corte de comerciales, después de nuestra píldora de optimismo, y dejándolos con este recorrido importante de este paisaje y esta nueva obra en el sitio donde esperamos hospedar muchas personas, en nuestro parque médico, a media cuadra de la iglesia de La Pradera, con esta obra gracias
al maestro John Heimer Morales. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Hacer un programa espontáneo, este es un programa en directo. Yo trato de no editar los programas para que ustedes lo vean lo más real posible, como si estuviéramos en nuestro consultorio. Y estoy con un paciente que es una persona que ha sido un gran apoyo para nosotros en esta parte de construcción. Es Albeiro Gañán Herrera, y él es una persona que lleva trabajando, como muchas de las personas y sus esposos y demás, en el diario vivir. Él hace parte de la construcción de esta nueva etapa de nuestro parque médico, que es la parte del hostal o del hotel, y es una persona que tiene que hacer mucha fuerza, y entonces todo lo que tiene que ver con la construcción. Y vamos a hacerle una evaluación. Este paciente nunca lo ha visto Raúl Andrés, es un paciente que básicamente, como muchos de ustedes, puede estar cansado, el diario vivir, lo cotidiano, y vamos a hacerle un manejo terapéutico de relajación, de dolor, de evaluar su estado de salud desde la parte de la osteopatía, desde la parte osteomuscular. Raúl Andrés, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, a ser parte de nuestro parque médico. De antemano su feliz cumpleaños, y hablemos un poco de esta historia y de este caso clínico de un paciente que posiblemente puede llegar como él espontáneamente porque quiere hacerse un cuadro preventivo. Bueno, doctor, buenos días a los televidentes que nos están acompañando hoy. La idea de lo que vamos a hacer hoy con el compañero Albeiro es primero hacer una pequeña evaluación de espalda. Vamos a revisar un poquito esa columna, vamos a mirar los niveles de tono muscular, y así vamos a poder proyectar de pronto unos niveles de dolor que se puedan estar irradiando, o prevenir a futuro cualquier tipo de condición de espalda que le pueda generar dolor, inflamación, y en lo posible tratar de descartar una escoliosis, ¿sí? Que es como a lo que más estamos vulnerables cuando manejamos trabajos con peso, altas jornadas laborales o estrés. Entonces vamos a dividir esta espalda en una zona cervical, ¿sí? Una zona torácica y una zona lumbodorsal o lumbosacra, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a pedir al Albeiro que por favor nos levante los brazos a los lados, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. Cuando nos llega un paciente acá al parque médico, lo primero que hacemos es un test de simetría corporal para poder evaluar y descartar en qué momento podemos estar generando una escoliosis, unas malas posturas que nos puedan generar conflictos de espalda. Ahora vamos a estirar los brazos al frente, eso está muy bien, y ahora vamos a levantar los brazos totalmente derechos arriba. Perfecto. Normalmente la postura de los músculos, las contracturas que se generan aquí a nivel paravertebral nos van a permitir mirar una línea de la columna. Con algunos pacientes a veces podemos observar unas ligeras curvaturas que se generan a nivel lumbal, a nivel torácico, a nivel cervical, y allí es donde podemos descartar una escoliosis. Ahora vamos a bajar los brazos, abajo nuevamente. Perfecto. Posteriormente pasamos a observar la simetría o la horizontalidad de los hombros, la línea de la cintura, ¿sí? Cadera. Cuando podemos observar que están equilibradas es cuando entramos a descartar una escoliosis, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Albeiro una serie de manipulaciones de quiropraxia
para ayudarle a liberar un poquito esas contracturas musculares, vamos a ayudarle a liberar un poquito los grados de tensión que se puedan generar a nivel intervertebral, y de esa manera pues vamos a poder manejar con él un proceso, un plan preventivo, teniendo en cuenta sus labores, teniendo en cuenta la condición laboral en la que él se está desempeñando constantemente, la cual tiene que ver con peso y posturas que a veces requieren de exigencia física un poquito altas. Nos vamos a acostar boca arriba. Usted lo ven con su pantalón y demás, él acaba de venir a trabajar, laboralmente es su actividad, y quise hacer el programa con él porque ustedes dirán, no, yo voy a ir porque estoy enfermo, o a ver qué tengo. No, primero uno puede ir preventivamente, y lo que estamos tratando es hacer algo preventivo. ¿Qué terapia está haciendo ahí, Raúl? En este momento lo primero que vamos a hacer es ajustar un poquito los estados de luxación o subluxación de vértebras lumbales o lumbosacras. Y es precisamente esos desajustes que a veces nos van a generar ese dolor irradiado en la cadera, que nos genera ese cansancio aquí en la parte baja de la espalda, y se puede generar por esos niveles de contractura muscular. Inhalamos profundo, exhalamos. Eso está muy bien. Ahí sintió, no sé si de pronto ustedes alcanzan a oír un chasquido, ¿cierto? A veces el cuerpo, porque él hizo una fuerza mal hecha, levantó un bulto y demás, desplaza su columna, queda con cierto dolor, pero él sigue en su diario vivir. Y ahí se siente el chasquido. Eso es. Una vez más, inhalamos. Exhala afuera. Muy bien. Perfecto. Aunque este no es el caso, quiero como compartirles una técnica que a veces tenemos que manejar con algunos pacientes cuando hay dolor irradiado por compresión o pinzamiento del nervio ciático. Entonces vamos a hacer una liberación de ese nervio. El nervio ciático es el nervio más largo que tiene el cuerpo humano. Va de la cintura pues hasta la parte final del pie. Muy bien, lo que yo voy a hacer es presionar la parte posterior de la pierna, me va a relajar la pierna, inhala profundo, exhala. A algunos pacientes esto les genera un poco de dolor, pero precisamente es necesario generar esta elongación, este estiramiento para poder liberar un poquito cadera y ayudarle un poquito a liberar o a relajar ese nerviecito. Muy bien. Vamos a hacerlo al otro lado. Esta técnica es una de las técnicas del Nuad Boran o de la medicina Ayurveda a nivel manipulativo, conocido también como Waikru o masaje tradicional tailandés. La utilizamos para ayudar a liberar precisamente presión de la cadera, inflamacióncita del nervio ciático. Inhala profundo, exhala. Muy bien. Perfecto. Vamos a girar boca abajo. Las manos estiradas a los lados del cuerpo, la cabeza hacia un lado. Y ahora vamos a proceder a hacer unos ajustes desde la zona cervical, torácica. Inhala hondo, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. La diferencia que tenemos entre la quiropraxia oriental y la quiropraxia occidental es que buscamos que sea menos traumática para el paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta la respiración, ¿sí? Siempre cuando estamos haciendo los ajustes estamos sincronizados con la respiración del paciente. Giramos la cabeza al otro lado. Inhala hondo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Afuera. Inhala hondo. Exhala.
Muy bien. Hay una cosa en la evaluación clínica, Raúl Andrés, del paciente, y son los cambios de color que puede presentar a nivel de la columna. Es como si la piel se fuera adhiriendo a la columna. Hay unos ejercicios, creo que hablemos un poco de esa técnica que es muy usada, que además es muy relajante para el paciente. Si Mauricio me hace una toma cercana de la piel, lo que Andrés hace específicamente es qué y para qué. Bueno, esta técnica se conoce como Kiko dentro del masaje Shiatsu, que es de origen japonés, y lo que hacemos es un desmembramiento, ¿sí?, en la región lumbar. Lo que vamos a hacer es ayudar a distensionar un poquito esa tensión que se puede generar a nivel lumbar. Inhala profundo, exhala. Inhala, exhala. La piel se pega, ¿por qué? Es tensiones, básicamente son los niveles de tensión tan elevados que manejamos. Una de las cosas que en la medicina ayurveda argumentamos es que la antena receptora de todo el cuerpo, la resistencia de todo el cuerpo es la columna vertebral, ¿sí? Todo el estrés que manejamos se somatiza y se adhiere a la columna y posteriormente se irradia a todas las áreas del cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que la columna es como una fuente principal de energía en un edificio. Si esa fuente principal falla, tarde que temprano algunos apartamentos van a empezar a ser disfuncionales, iguales con el cuerpo. Si la columna falla, en algún momento algunos órganos van a empezar a fallar, porque de allí se desprenden todos los nervios que nos llevan neuroestímulos a todos los órganos del cuerpo y a toda la periferia. Entonces es importante como tener muy en cuenta que desde la espalda podemos tratar diferentes cositas, diferentes molestias. Estuve con el doctor Arturo Virne en una actividad académica y estuvimos hablando varias horas sobre el dolor cervical, que todo era de origen de estómago, y hay dolores de hombro que son problemas de hígado o de estómago, y muchas personas, ustedes refieren a algún síntoma a nivel abdominal, que el colon, lo que llaman ustedes, y el dolor lo refieren a nivel lumbar. Es decir, que eso que acaba de decir Raúl Andrés es muy cierto, como la sintomatología de la columna se relaciona con las vísceras y viceversa. Entonces es muy importante que ustedes tengan esto muy claro en la sintomatología que ustedes refieren y obviamente en la parte de la historia clínica. Bueno, aquí vamos a manejar una manipulación y es precisamente para un caso muy común que nos llega constantemente acá al parque médico y tiene que ver con algunas personas que de pronto tienen jornadas laborales donde deben de estar de pie mucho tiempo, o personas que tienen taxistas, en su caso, conductores, que pasan largas horas laborales conduciendo en una misma postura, la postura no es la más sana, y de pronto a veces esto está incidido por algunas condiciones de sobrepeso. Todo eso precisamente lo que hace es generar un dolor que se irradia alrededor de la cadera y de la cintura y que a veces llamamos lumbagos, ¿sí? Esos lumbagos normalmente se generan por una inflamación de la zona paravertebral y a nivel lumbar. Entonces lo que vamos a hacer es liberar un poquito esa tensión de la zona lumbar y lumbodorsal con la manipulación que vamos a ver a continuación, y con esto es más que suficiente para ayudar en una reducción de un 60 al 80% de un dolor de espalda irradiado a nivel lumbar o lumbodorsal. Exhala y relaja la cadera. Muy bien. Vamos a girar al otro lado. Cambiamos al otro lado, Albeiro. No se nos asuste, Albeiro, que eso que está escuchando traquear es las vértebras, los discos, toda esa columna que está alineando. Obviamente para cuando se van a hacer esta serie de técnicas, los pacientes muchos llegan con estudios radiológicos, se conoce su historia de osteoporosis, todo su cuadro, es decir, detrás de esto hay una gran historia clínica. Perfecto, muy bien. Muy bien, ahora nos vamos a sentar.
Muy bien, crúzame las piernas, por favor, Albeiro. Eso está muy bien. Vamos a entrelazar los dedos atrás de la cabeza. Cuando un paciente nos llega con un problema de escoliosis, crucemos los dedos atrás de la cabeza. Sí. Cuando un paciente nos llega con una condición de escoliosis, que no es más que una desviación o una ligera desviación o curvatura de la columna, debemos programar varias sesiones. Esto es uno de los ajustes más efectivos o una de las posturas o manipulaciones más efectivas que tenemos para empezar a ayudar a realinear nuevamente esa columna. Entonces, con algunos pacientes se facilita bastante. Inhalamos profundo, exhala. Inhala, exhala. Inhala hondo nuevamente, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Relajamos los brazos. Perfecto. Y ahora vamos a proceder a trabajar un poquito sobre esta zona cervical. Vamos a mostrar algunos punticos que nos van a ayudar a manejar o a controlar dolores. Vamos a trabajar con una técnica también de Tailandia que se llama Wat Pot y es donde utilizamos los codos. Te me vas a girar de lado, Albeiro, por favor. Para allá, para poder que nos vean en la cámara a tu espalda. Ahí está, muy bien. Perfecto. Vamos a ubicar 3 puntos sobre la espalda, en la zona cervical, donde vamos a ubicar 3 canales que llamamos los 3 canales maravillosos dentro de la medicina Ayurveda, y son estos puntos que estoy ubicando acá: 1, 2, 3. Inician en la zona del trapezoide o trapecio y vamos a presionarlos con el codo de esta manera. Inhala hondo, exhala. Inhala, exhala. Una vez más, inhala profundo, exhala. Al principio, en el momento de la manipulación, puede generar alguna molestia, algún dolor. ¿Sí? Es natural, además son puntos de terminaciones nerviosas algo sensibles. Inhala, exhala. Pero el alivio lo experimentamos de 2 a 3 minutos después de que terminamos la manipulación. Inhala, exhala. Muy bien. Inhala profundo, exhala. Ahora vamos a proceder a ajustar vértebras cervicales. Vamos a apretar con mentón o con muelitas. Vamos a morder, pero vamos a relajar la cabeza. Muy suelto. Más relajado. Muy bien. Albeiro, no se me asuste. Relajamos cuello nuevamente. Muy suelto, muy relajado. Más. Muy bien. El chasquido que ustedes sienten es precisamente el realineamiento de las vértebras que por múltiples circunstancias pueden desplazarse en una persona. Inhala hondo, exhala. Esta técnica conocida como cascanueces la utilizamos para liberar los niveles de tensión, ayuda a estimular el flujo del torrente sanguíneo al cerebro, estimula también la circulación en la zona cervical y lo hacemos también coordinado con la respiración del paciente. Inhala profundo, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Perfecto, vamos a enderezar la espalda. Ahora vamos a pasar con
2 manipulaciones más que nos van a ayudar a liberar un poquito las contracturas y amplificar un poquito esos espacios intervertebrales. A veces quienes han tenido la oportunidad de sacarse una radiografía, una resonancia, yo creo que han podido leer en los diagnósticos que les dicen disminución de los espacios intervertebrales. Son unos pequeños espacios que hay entre las vértebras, simulando que estos puños, que mis manos son esas vértebras, y esos espacios disminuyen un poco. Disminuyen por estados de tensión, de estrés o por sobrepeso, o cuando manipulamos peso. Por eso en las mañanas somos 1 centímetro más altos, ¿sí? Si nos damos la oportunidad de medirnos en la mañana, de medirnos en la noche, vamos a dar cuenta que tenemos 1 centímetro, centímetro y medio más de estatura. ¿Por qué? Porque durante el día esos espacios intervertebrales disminuyen hasta cierto punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento con la manipulación que vamos a trabajar? Tratar de recuperar un poquito, poco a poco, y que lo hacemos por varias sesiones, vamos a tratar de recuperar la amplitud de esos espacios. Pero primero vamos a ir a este corte de comerciales, queremos hacer todo el procedimiento de esa prevención, manejo, higiene de la columna vertebral después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentra todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Continuamos en este lindo espacio, este lindo paisaje del maestro John Jaime Morales en nuestro parque médico que está a media cuadra de la iglesia de La Pradera, en otra sección que hemos abierto para todos ustedes, que es la parte del hábitat, del hostal o del hotel, donde las personas pueden venir y quedarse durante los días que necesiten para hacer toda su evaluación clínica, tratamiento y estudio. Y continuamos con Albeiro y con su cuadro clínico de, digamos, de prevención. Realmente yo no sabía o si él tenía o no alguna sintomatología en la columna, pero lo he visto trabajar durante varios meses con esas labores diarias de su trabajo y posiblemente una fuerza mal hecha, un golpe, una caída, un esfuerzo, un andamio, tantas cosas que está uno expuesto y que pueda presentar ciertas alteraciones o cambios en su columna vertebral. Y por eso estamos haciendo en él un proceso, digamos que preventivo. Seguramente va a tener mucha mejoría, va a relajar su parte osteomuscular y con estas técnicas que Raúl Andrés practica y realiza en nuestros pacientes cuando nos llegan con problemas de columna vertebral, dolor crónico, dolores, inflamaciones, tensiones, alteraciones con el sueño, tortícolis, problemas de ciática, bueno, tanta patología que se desprende de la columna vertebral. Raúl Andrés, continuemos entonces con estas técnicas. Bueno, entonces vamos a pasar ahorita con Albeiro como habíamos quedado, en generar 2-3 manipulaciones más que nos pueden hacer falta para ayudar a recuperar los espacios intervertebrales, esa amplitud de esos espacios. Vamos a hacer esas manipulaciones y luego la idea es poderles compartir un poco sobre algunos puntos de presión que nos van a ayudar en alivio del dolor y de la inflamación, y son cosas que vamos a poder hacer en casa preventivamente, en algún momento que tengamos que hacer un corto tratamiento, una corta manipulación desde la presión, desde la digitopresión o el shiatsu, y que puede ser perfectamente una solución al dolor, mientras podemos acudir a una sesión de quiropraxia o de osteopatía para poder continuar trabajando sobre esa espalda y sobre esa columna. Perfecto, Albeiro. Entonces, vamos a entrelazar los dedos atrás de la cabeza nuevamente. Muy bien, perfecto. Estiramos los pies al frente, junticos. Muy bien. Inhalamos muy hondo. Exhalamos afuera. Este es un estiramiento
que nos va a permitir liberar o recuperar esos espacios intervertebrales desde la zona lumbar. Ahí se alcanza a ver cómo mis rodillas están encajadas en la raíz de la cadera, ¿sí? Mis manos empujan o dilatan un poquito la espalda, generando una curvatura hacia arriba, ¿sí? Y yo estoy jalando o balanceando el cuerpo hacia atrás, ¿sí? Esto es como si estuviéramos observando un resorte que estamos jalando constantemente. Y ese mismo efecto lo va a generar sobre la columna y sobre esos espacios intervertebrales. Este nos va a ayudar bastante con ese dolor cervical. Perfecto, muy bien. Vamos a cruzar las piernas nuevamente. Me vas a dejar las manos ahí. Inhalamos profundo. Exhala. Perfecto. Muy bien, nos vamos a ubicar boca abajo nuevamente. Ustedes preguntarán por qué en el piso. Raúl casi no utiliza camillas. ¿Y por qué en el piso? Para los orientales el suelo es sagrado, y bien si no estamos en Oriente, estamos buscando una posibilidad de generarle mayor bienestar a los pacientes, porque sabemos que el concepto que debemos trabajar es bienestar. Pero tiene todas unas ventajas ya dentro de la parte manipulativa. Lo primero es que sabemos que la quiropraxia o la osteopatía o el Wattpot no debe de ser tan brusca para los pacientes, no debe ser algo tan traumático. En la quiropraxia occidental se manejan unas manipulaciones que son bastante fuertes. No todas las vértebras tienen que sonar cuando hacemos una sesión de quiropraxia. El cuerpo es un libro inteligente, es un libro que tenemos que aprender a leer, y él sabe, de acuerdo a una mínima presión, qué vértebras están en el estado en el que deben estar y qué vértebras deben de ser ajustadas. Eso es como cuando estamos sintonizando un radio, lo mismo. Hay algunas frecuencias que debemos ir ajustando, y eso es lo que hacemos con la espalda. Entonces, estando en el suelo podemos trabajar desde el balanceo, con el propio peso del cuerpo, sin necesidad de hacer mucha fuerza, y es ventajoso y preventivo para el paciente como para uno como terapeuta. Entonces, ahorita vamos a manejar una técnica de presión palmar sobre la espalda. Esta la pueden manejar en casa sin ningún inconveniente. Vamos a tomar una postura que se llama postura ecuestre, y es una rodilla en el suelo, la otra pierna apoyada, y vamos a liberar tensión haciendo simplemente presión palmar. Esto lo podemos hacer en casa. Podemos acostar al papá, a la mamá, al hermano, el abuelo. Con el peso del cuerpo del terapeuta. El peso del cuerpo. Yo no estoy haciendo fuerza, no estoy pretendiendo lastimar o sobreesforzar al paciente. Mis codos están totalmente derechos, y lo único que estoy haciendo es balancear mis hombros de un lado al otro, muy suave. Cuando tenemos la oportunidad de hacer esto con una música suave, una música oriental, una música tailandesa, parece que se volviera como una danza entre el terapeuta y el paciente. Muy bien, ahora vamos a volver a esos mismos canales maravillosos de los que hablábamos ahora. Y vamos a hacer el mismo movimiento con el dedo pulgar, presión pulgar sobre esa zona paravertebral. Algunos puntos pueden generar un poquito de dolor, y eso precisamente tiene que ver con los niveles de inflamación, porque la presión en realidad no es muy excesiva. ¿Siente dolor en algunas partes del vehículo? Sí, señor. ¿Y es el proceso de inflamación? En parte lo siento. Por ejemplo, aquí debe haber dolorcito. Sí, perfecto. Natural, una persona que, como muchos de ustedes y demás, el trabajo, y no es Albeiro que está en construcción, es la persona que está en una oficina, en un computador, en una máquina de coser, en un televisor, en malas posiciones, en una cama. Muchos se preguntarán, entonces mi abuelita tiene osteoporosis, la otra tiene muchos años, la otra tiene un diagnóstico de columna. En estos casos la técnica varía o hay ciertas pautas para estos pacientes, Raúl Andrés. Bueno, tenemos acá en el parque médico algunas condiciones bien especiales y que son muy frecuentes, y es el caso de osteoporosis y artrosis. Cuando tenemos pacientes con estas condiciones, las manipulaciones deben de ser mucho más suaves,
Obviamente procuramos no generar presión sobre la espalda, sino que utilizamos otro tipo de manipulación donde por torsión podemos ajustar las vértebras de igual manera, ¿sí? Así que no hay una restricción como tal para poder hacer o trabajar preventivamente sobre la espalda. Cualquier persona lo puede hacer, eso sí, niños después de los 8 años de edad. Muy bien, ahora vamos a compartir unos puntos de presión que nos van a ayudar a aliviar el dolor de espalda. Cuando presionamos estos puntos, ¿sí?, que estoy mostrando acá, vamos a ayudar a aliviar todo lo que tiene que ver con el dolor lumbal, el dolor dorso-lumbal o lumbodorsal, ¿sí?, parte baja de la espalda que llamamos. Y solo basta con presionar alrededor de 15 a 20 segunditos estos puntos y repetirlo cerca de 3-4 vecesitas. Hay puntos muy específicos, dolorosos, ¿saben? Y la gente llega y dice, por ejemplo, hay una parte donde está Raúl Andrés, dice, no, es que a mí me duele mucho ese sitio. Y la gente dice, no, es un espasmo, un viento, que son términos muy utilizados por la comunidad. Y uno se da cuenta que, claro, al yo tener dolor en esta parte muscular, es que está el cerebro, está el cerebelo, está la columna vertebral y la médula espinal, es decir, la prolongación del cerebro se va por la médula. Por las vértebras sale la médula, entonces salen los nervios. Si yo tengo un nervio de estos machacado por una vértebra, pues el dolor es acá, pero realmente es corregir la vértebra, la postura en que esté. Eso no lo hace un analgésico, ni un acetaminofén, ni un diclofenaco, ni un ibuprofeno, eso termina rompiendo el estómago. Hay que hacer unas técnicas y todo esto que está haciendo para corregir la postura de las vértebras que están machacando esos nerviecitos. Entonces es como cuando ustedes hacen carrizo que se les duerme la pierna. Aquí se le está durmiendo esta parte porque está machacado. Y cuando le hacían al Albeiro esta técnica de cambiar esa postura, de recorregirla, pues descomprime el nervio y el dolor desaparece. Bueno, hay otra cosa que nos ha presentado bastante acá en el parque médico y es que llegan muchos pacientes con cervicalgia, que es un dolor y un estado de tensión muy fuerte sobre esta zona cervical, y aquí es donde entramos a apoyarnos mucho en el parque médico. Entonces hemos tenido la oportunidad de poder observar cómo todos esos dolores que se generan en esta zona cervical a veces también están relacionados con todo un proceso temporomaxilar, ¿sí? Y nos hemos apoyado mucho entonces también con lo que tiene que ver con la odontología, ortodoncia. Ahorita que tenemos la oportunidad de sacar los rayos X, ¿sí? Panorámica. Las panorámicas, todo el proceso que tiene que ver con ATM nos permite mirar hasta dónde los niveles de tensión por pacientes que bruxan se están originando también en toda esta zona cervical. Otro caso muy común es de los dolores de cabeza que a veces los pacientes confunden con migraña. Es que tenemos que tener en cuenta que estos músculos cervicales están conectados con unos músculos craneales que normalmente ya no utilizamos, que en alguna etapa de nuestra evolución los utilizamos para gruñir, para girar independientemente las orejas, y obviamente hoy en día no somos conscientes de esos movimientos ni son necesarios, pero entonces cuando hay mucha tensión en esta zona cervical, están conectados con todos esos músculos craneales y nos genera todo ese dolor en esta zona que a veces podemos confundir con migraña. Entonces hemos logrado a través de estos ajustes, a través de una liberación de toda esta zona cervical, poder liberar esos dolores de cabeza, y hemos tenido pacientes que después de 2-3 sesiones nos dicen que fue que la migraña desapareció. En realidad no estaba sufriendo de migraña, estaba sufriendo de un exceso de tensión cervical, lo que llamamos cervicalgia, que se estaba irradiando como ese dolor y esa tensión a estos músculos. Entonces es como tener en cuenta que los síntomas de la espalda y de la columna muchas veces pueden irradiar a diferentes partes. Vamos ahora a compartir una técnica muy común en Tailandia y tiene que ver con el cansancio de las piernas, ¿sí? Cansancio, adormecimiento, falta de fuerza, y eso tiene que ver mucho con la oxigenación del proceso sanguíneo. Vamos a voltearnos boca arriba. Esta técnica la pueden practicar en casa siempre y cuando no tengan pacientes hipertensos. Vamos a aplicar una técnica que se llama detención del flujo sanguíneo.
ustedes van a poder observar es que yo simplemente balanceo mi cuerpo de un lado al otro. No estoy haciendo fuerza, no estoy haciendo presión excesiva con las manos. Y voy a empezar con una presión palmar, ascender por las piernas. No presiono la articulación de la rodilla nunca se presiona, nunca se masajea. Y vamos a buscar en la zona inguinal la arteria femoral. Nos vamos a dar cuenta porque al presionar o al posar ligeramente allí las palmas de las manos vamos a sentir la tensión, la presión o el pulso. Y una vez ubicado vamos a levantar el cuerpo y vamos a descargar todo el peso allí. Bien. Ahorita que termine la técnica, entonces el compañero Albeiro nos va a compartir qué siente justo en el momento en el que yo libero la presión. Sostenemos la presión cerca de unos 40-45 segundos aproximadamente. Todo el peso del cuerpo, sobre... adelante. Sin embargo, no hay fuerza con los brazos. Yo solamente tengo una pequeña postura en la que estoy descargando el peso del cuerpo. En la región inguinal. Inguinal, sintiendo el pulso ahí en la zona de la arteria femoral, es donde más podemos como ubicar o sentir el pulso. Aquí viene la parte del sistema vascular central y se divide para las piernas. Y es donde está percibiendo el pulso y donde se empiezan a hacer procesos patológicos vasculares. Cuando tenemos problemas de circulación que nos genera ese cansancio, ese adormecimiento de las piernas, esta técnica ha sido bastante efectiva. En 5 segunditos vamos a soltar la presión, el compañero Albeiro nos va a compartir exactamente esa sensación sobre las piernas. 3, 2... Como un cosquilleo, como algo que le presiona, le hace uno así, como una presión así que uno siente. Lo que hacemos ahí es que al liberar la presión, o sea, cuando yo deposito todo mi peso en esta parte, la presión sanguínea hacia las piernas disminuye, y al liberarla, lo que hacemos es como tener una manguera con la llave abierta y hacerle un nudito, ¿sí? Y de un momento a otro soltar el nudo, entonces la presión del agua baja con más fuerza, limpiando todas esas venas, esas arterias, ¿sí? Con la presión precisamente de la sangre. Y luego simplemente nos vamos a devolver con la misma presión, el mismo balanceo. Muy bien. Perfecto. En algún tiempo tuve la oportunidad de acompañar un grupo de competencia deportiva de artes marciales a un evento acá en Colombia, y era una jornada de exigencia deportiva de 2 días. Y al segundo día los muchachos a quienes estaba acompañando estaban bastante cansados y lastimados las piernas, estaban en plenas finales, semifinales, eliminatorias, y aplicamos esta técnica con 40 muchachos que estaban representando al departamento en Cali, y fue increíble el rendimiento físico que dieron estos muchachos después de haber aplicado esta técnica. Se oxigenaron las piernas, se oxigenaron los músculos, aumentó la fuerza dinámica. Entonces son técnicas manuales, como se dan cuenta no son invasivas, entonces cualquier persona las podía hacer en casa. Nos va a ayudar bastante a aliviar una condición de dolor, nos va a ayudar bastante a aliviar una condición de inflamación, mientras podemos asistir ya posteriormente a una sesión más especializada de quiropraxia, osteopatía. Ustedes ven el tipo de terapia que se puede realizar en los pacientes con sintomatología osteoarticular. Uno habla de la higiene intestinal y hay un producto que se llama Desintol, que hace una limpieza intestinal. Pero uno puede hacer una higiene osteomuscular o osteoarticular, porque es que nos habituamos a ciertas posiciones. Entonces el odontólogo en su posición, el abogado, el conductor, la señora con su máquina de coser, la computadora, los estudiantes que adquieren unas posiciones que uno los ve pues... Y sin darse cuenta empiezan a enfermar su organismo, porque cuando no hay una buena conducción neurológica es como cuando no hay una buena conducción vascular. Lo que decía
Raúl Andrés ahora, de la persona con los problemas, úlceras varicosas, claudicación intermitente, calambres en las piernas, dolor en las piernas, y se hace esta compresión para mejorar ese flujo sanguíneo. Lo mismo pasa en el sistema neurológico. Entonces hay que cuidar el sistema neurológico. Y el sistema neurológico tiene muchas manifestaciones. Inclusive ustedes empiezan a tener cansancios, cambios en la temperatura, entumecimientos o calambres. Miren, ahorita detrás de cámaras veía yo a Fabián, que es la persona que nos ha coordinado la construcción de todo esto, y él se cogía de sus brazos. De pronto puede tener un dolor. La pregunta es, ¿el dolor es en el brazo? ¿O el dolor nace en la columna vertebral? Hablamos de esas manifestaciones a distancia de síntomas que pueden tener los pacientes, Raúl Andrés. Ok, bueno. Eso también lo hemos visto mucho acá con pacientes que nos visitan en el parque médico. Muchos pacientes argumentan experimentar dolor, adormecimiento y pérdida de fuerza en extremidades superiores e inferiores, o sea, brazos y piernas. Entonces, esa fusión que se genera o ese punto de intersección entre las vértebras cervicales y torácicas son las encargadas como de ayudarnos a distribuir esos impulsos eléctricos a través de los nervios hasta los brazos. Cuando hemos tenido la oportunidad de liberar esas contracturas de esas vértebras, hemos logrado observar, y los mismos pacientes lo manifiestan, que el dolor de los brazos, si bien no desaparece del todo, disminuye hasta un 70 o un 80%. En algunas circunstancias nos ayudamos un poquito ya con masaje, digitopresión a lo largo de brazos y meridianos, nervios, y hemos combinado diferentes técnicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los meridianos, estamos hablando de toda una serie de condiciones o canales o conductos de energía, o conductos por donde fluye la energía chi o ki, como lo argumentamos en Oriente. ¿Qué es esta energía chi? Simplemente es una energía que está presente en todo lo que existe, los árboles, el aire, las plantas, las personas, y que entra a nuestro cuerpo a través de la respiración. Cuando inhalamos, nosotros tenemos un sistema energético que tiene la capacidad de aprovisionarse de esas pequeñas partículas de energía que hay en el aire y distribuirla a lo largo del cuerpo. Cuando a través de esos canales zen o meridianos podemos estimular o liberar esos puntos de energía, esa energía chi, logramos restablecer también ese flujo de carga hacia los brazos, piernas o algunos órganos. Y a veces nos debemos ayudar también con ese tipo de técnicas o de tratamientos. Entonces, un dolorcito irradiado sobre los brazos, un adormecimiento, una falta de fuerza con algún paciente, primero tratamos con quiropraxia, ajustamos esas vértebras cervicales, torácicas, nos ayudamos con un poquito de masaje, con unos punticos de presión, con unos poquitos punticos de digitopuntura, chincheticas también acupunturales, aprendemos cómo a liberar todos esos puntos de dolor, liberamos todos esos acumulamientos de energía chi o energía ki, que es sobre espalda, meridianos, y hemos obtenido hasta ahorita una respuesta muy positiva. Estas son técnicas que ustedes pueden buscar y pueden tener un respaldo importante desde la parte médica en nuestro parque médico situado a media cuadra de la Iglesia de la Pradera en Dos Quebradas. Ustedes pueden tener estos teléfonos para que resuelvan todas sus dudas con Raúl Andrés, quien es la persona que nos hace este tipo de terapias, en el teléfono 330-3975, 330-3975 y el teléfono 330-7104, 330-7104. Raúl Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, a usted muchas gracias, a todos los televidentes que nos acompañan, y es importante que siempre estemos muy atentos a manejar nuestro cuerpo, a aprender a verlo como un libro que debemos estarlo leyendo, y cuando tengamos esos pequeños síntomas de dolor y todo, no recurramos inmediatamente al analgésico. Mientras el dolor sea tolerable, permitámonos observarlo un poco, entender hacia dónde se está desplazando, hacia dónde se está irradiando, porque eso nos va a permitir en algún momento llegar a un diagnóstico mucho más positivo. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, y aquí en el Parque Médico los estamos esperando. Y a todos ustedes, muchas gracias por este acompañamiento, y no olviden, remisión a las 12 de la noche. Este programa queda grabado en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Esperamos que ustedes nos sigan cada día en este espacio. Feliz noche.